Un video obtenido con un teléfono móvil o teléfono celular ha estado circulando por las redes sociales como prueba de la existencia de gigantes de la antigüedad que permanecerían en estado de letargo, en estado letárgico, pero vivos. Esto fue grabado en el interior de una tumba con 12.000 años de antigüedad en Irán. En el programa Cosmic Disclosure, en un episodio titulado Sleeping Giants o Gigantes Durmientes, los controvertidos investigadores Corey Goody y David Wilcock aseguran que estos hallazgos corresponden a una raza antigua que se instaló en nuestro planeta hace miles de años. Los videos fueron originalmente publicados en YouTube en idioma ruso. En el primer video, Goody cree que se trata de un gigante que murió debido a la interferencia humana. Otros creen que muestra lo que parecen ser cuerpos tendidos en ataúdes en perfecto estado de conservación. Están fechados en el año 2008 y según la fuente, se obtuvieron en las excavaciones en un edificio en la región de Kurdistán, en Irán. Junto al sarcófago de oro fueron encontrados 5 libros y un mapa. Algunos expertos aseguran que se trata de momias del siglo XII. Estos gigantes fueron descubiertos hace más de un siglo por una sociedad secreta que los halló en una cueva oculta en las profundidades de la Tierra. El soplón, Corey Goody, afirma haber pasado 20 años trabajando en programas espaciales secretos y operaciones encubiertas del gobierno. Durante este periodo, fue testigo de una multitud de eventos muy extraños y peculiares y visitó lugares que ni siquiera sabíamos que existían. Entre ellos se encuentran la cámara subterránea donde existen estos gigantes antiguos mantenidos en animación suspendida desde hace muchísimos años. Según Goody, la cámara fue realizada por antiguos constructores y los gigantes dormidos eran los últimos en su clase. Varios de estos gigantes se mantuvieron dentro de cápsulas de cristal en un estado similar a la muerte, pero no estaban muertos. En el momento de su desaparición, esta civilización poseía capacidades tecnológicas que sobrepasaban por mucho a la nuestra. Las cámaras de éxtasis o de suspensión animada son un testimonio de este progreso. Empleaban tecnología de cristal que supuestamente alteró el flujo del tiempo. Podrían pasar 30.000 años para nosotros, pero para los ocupantes de la cápsula de cristal solo habrían transcurrido aproximadamente 30 minutos. La tecnología para crear y mantener las burbujas del tiempo es algo que los seres humanos aspiran a algún día a poseer, pero según Goody ha estado presente en la Tierra durante miles de años. Esta tecnología antigua está inclusive más allá de lo que incluso la mayoría cree. Se trata de tecnología multidimensional codiciada no solo por los humanos, sino que también por otros extraterrestres. La caverna subterránea no era ningún secreto para Goody, quien afirma haber trabajado para el gobierno en la sombra. De hecho, fue descubierta en algún momento durante el siglo XIX. Este era un lugar que en la década de 1800 las personas visitaban. Afirma Goody, supongo que esas personas eran los llamados Illuminati y otros grupos de élite. Este lugar se encontraba cubierto con material oscuro hasta los 18 metros de profundidad y había un antiguo lenguaje desconocido que rodeaba el interior. También había 3 sarcófagos que se encontraban en formación en el piso. Entre los 3 sarcófagos había un pedestal en forma de cubo con una matriz de cristal azul brillante con una especie de tela de araña que conectaba las 4 esquinas. Goody cree que este cristal era el responsable de crear y mantener la burbuja de tiempo. Los 3 ataúdes gigantes poseían en su interior seres muy altos, como seres humanos, pero grandes, gigantes, con barbas de color rojizo y piel blanca pálida. Goody recordó que los gigantes humanoides parecen estar comprimidos en los sarcófagos por ser demasiado altos. Las miradas que ellos poseen denotan esto. Además, las cámaras de éxtasis o de éxtasis habían sido construidas originalmente por otros seres, y los gigantes eran intrusos que simplemente habían tomado ventaja de la alta tecnología antigua. Goody menciona que uno de los opuestos gigantes murió después de que su cápsula fue manipulada. Nadie sabe quiénes eran o de dónde venían, pero Goody afirma que hay incontables cantidades de gigantes en otras cámaras de éxtasis en todo el mundo. Justo en la entrada de la cámara o de la cueva o gruta había una piedra grande que sobresalía, redondeada hacia afuera y ubicada antes del ingreso a la gruta. Las personas al ingresar escribían sus nombres en ella, y uno de los nombres que había era el de Abraham Lincoln.
Aunque esta afirmación suene bastante descabellada, se debe señalar que puede haber algo de verdad en esto. En 1848, durante su visita a las cataratas del Niágara, Lincoln dio un discurso en el que mencionó a los antiguos gigantes. Los ojos de esa especie de gigantes extintos, cuyos huesos llenan los hormigueros de América, han mirado el Niágara tal como nosotros lo hacemos ahora. Bueno, sin duda es una información interesante y un tanto inquietante, porque el día que lleguen a despertar, ¿qué sucederá? ¿Será bueno para nosotros? ¿O es mejor que sigan dormidos? El tiempo lo dirá. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.